Muy buenos días, amigos de Juan Casoncón. Hoy es día jueves 4 de marzo, el primer jueves de marzo, y como cada jueves tenemos una cita con nuestra amiga Loreto, con usted, que nos va a hablar esta vez un poquito de lo que son los médicos del cielo. Así que les dejo con ella. Muy buenos días, doña Loreto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso que no se olvida. Pues muy bien, como siempre, con muchas ganas de charlar un ratito. Muy bien. Y como acabamos de comentar, hoy tocaba hablar o queríamos hablar un poquito de lo que ven los médicos del cielo. Esa herramienta que es bastante sanadora y que ayuda a superar un montón de cosas. Bueno, cuéntanos un poquito quiénes son los médicos del cielo. Pregunta, eso es complicada siempre de responder. Médicos del cielo, como has dicho, es una terapia de sanación, podemos llamarlo terapia, de sanación a nivel físico, energético y espiritual. Trabaja las tres formas del cuerpo y realmente son unas energías. Se pueden llamar seres, se pueden llamar entidades, todos los llaman energías, si partimos de la base de que todos somos energía cuando dejamos este cuerpo, es un cuerpo físico, pero dentro lo que nos mueve es una energía maravillosa. Y ellos son esa energía, como igual somos nosotros, ¿no? Las energías que están bastante evolucionadas, son energías de un plano más arriba, por explicarlo un poco fácil, de ya una evolución más avanzada que nosotros. Entonces tienen la facilidad de sanar como deberíamos de hacerlo nosotros ya. Lo que pasa es que nosotros estamos un poquito atrasados en cuestión de evolución y de elevación de frecuencia. Estamos empezando a aprender a trabajar nuestra energía, a aprender la diferencia de una energía baja a una energía elevada, porque esto nos enseña en los colegios y deberíamos de introducirlo quizá un poquito más en la información diaria, ¿no?, de la vida de cada uno desde niños, porque la energía es lo más importante que podemos utilizar tanto para nuestra vida diaria, nuestros sueños, nuestras metas y nuestro camino de vida, ¿no? Entonces, estas energías, como yo las llamo, con mucho respeto, pues ya tienen eso aprendido, tienen esa evolución hecha. Lo que nosotros estamos empezando ahora, y ellos lo tienen logrado hace muchísimas, no voy a decir décadas ni miles de años, porque arriba, como hemos dicho otras veces, no existe el tiempo como lo conocemos nosotros, pero sí ya es una evolución mucho más avanzada que la nuestra. Se hace una conexión con ellos, se hace una conexión a través de meditación, a través de una oración que está preparada para ellos, para conectarse con ellos, y se pide por la persona, su situación que necesita sanar, ya sea una persona, ya sea un animal, ya sea una planta, ya sea un lugar, todo lo que existe, todo lo que tiene una energía, se puede sanar. Se puede sanar su memoria, se puede sanar como lo hacemos también con Ho'oponopono, pero en este caso es una energía diferente. Y se negocia con ellos, ¿no? Se contrata, por así decirlo, una cita y ellos acuden a la sanación de la persona, en este caso, o del animalito. Yo ahora mismo acabo de terminar esta semana con lo tengo ahí, un perro que tiene un cáncer terminal, pero le están alargando, cada semana le van alargando un poquito más y ha empezado a mejorar muchísimo y ya está empezando a jugar, a comer, a sentirse bastante, ya da sus paseos, un perrito que la verdad que estaba bastante mal. Y vemos las confirmaciones de la sanación. Hay mucha información de los médicos del cielo en muchos sitios, todavía no tanta como debería, pero sí que se trabaja en muchos sitios. Hay asociaciones de personas esto es un gato negro que se me cruzó, de personas que se dedican a trabajar solamente con ellos. Asociación de Médicos del Cielo, creo que está en Cataluña. Hay libros escritos acerca de ellos, de muchos contactados, ¿no? Personas que tienen la facilidad de canalizar con ellos o que son llamados para trabajar con ellos directamente, o otros a través de otras personas que te ponen en el camino. Yo hice un curso maravilloso con una maestra, con Almudena Díaz Santana, que aquí le mando un saludo, un beso enorme, y aparte de la formación que ella me dio y me inició en esto, pues ya uno va creando sus propias experiencias y sus propias conexiones, ¿no? Porque no siempre coincidimos con los mismos médicos del cielo, porque esto es una cosa muy curiosa. Hay muchas personas que conectan con ciertas energías que las pueden identificar de una manera, otras las identifican de otra,
unos dicen o escuchan información de una manera y yo la puedo escuchar de otra. O sea, es que parece ser que no pertenecen solamente a un sitio, sino que están expandidos por todas partes y pueden venir de diferentes puntos. Entonces no se sabe a ciencia cierta quiénes son realmente o de dónde vienen, porque cambia mucho esta información dependiendo de la persona que conecta con ellos. No tengo un ataque de gatos, me están saltando por todos lados. Y esa es la diferencia entre unos y otros. Entonces yo te puedo hablar de mi experiencia, de lo que yo he visto, por ejemplo, pero no de ellos en general, porque yo no siento que sean siempre los mismos, los que trabajan con unos o con otros, ¿no? Pero sí que la sanación es la misma, la forma de trabajar también, la oración, es cualquier tipo de oración. Hay una oración guiada, que la podemos encontrar en cualquier sitio, o sea, es una oración muy cortita, un agradecimiento, y ellos se manifiestan cuando se les pide, ¿no? Pero independientemente de la oración, lo mismo pasa con los registros acásicos, con cualquier tipo de terapia de canalización. No importa la oración, lo que importa aquí es la intención y la vibración en la que tú estés, la frecuencia en la que tú estés vibrando en ese momento para poder conectarte con lo que hay arriba, ¿no? Con lo que está más arriba de tú. Nosotros tenemos que subir esa vibración para poder entrar en contacto con ellos. Imposible es que haya una conexión si nosotros estamos bajos, si estamos en una energía densa, o incluso te puedo llegar a decir en mi caso que si la persona que se va a sanar está en una mala vibración y esa mala vibración hace una resistencia, también es más complicada la sanación. No imposible, pero sí es más complicada. Porque a veces las personas cuando no notan una mejoría instantánea, como es el ego que todo lo quiere ya, pues convierten un poquito en la resistencia o el rechazo de decir, a mí esto no me está afectando, no me está ayudando, no estoy sintiendo nada, y automáticamente se sugestionan y vuelven a enfermar porque se vuelve el síntoma o la patología, ¿no? Por eso es muy importante mantener siempre la frecuencia bastante elevada para poder trabajar con ellos y hacerles a ellos más fácil el trabajo. Depende mucho de la actitud de la persona, siempre. Así ¿Y de qué forma hacemos ese trabajo o esa conexión con ellos? Pues como te digo, con la oración, hay una oración que se prepara. Es una oración, tiene otro nombre, aparte de oración que se me fue la palabra. Es una oración para conectar con ellos. Como digo, no importa el tipo de oración, la oración te la puedes inventar tú si quieres, tú puedes hacer tu propia oración. Lo que hacemos con la oración es que la utilizamos para subir nuestra energía, nuestra vibración y para mantenernos en una paz, en una calma, en un estado de paz y de tranquilidad y armonía, para que se limpie un poco nuestra energía y ellos puedan entrar con facilidad. Donde hay una energía muy densa, les va a costar mucho más entrar o nosotros no vamos a estar capaces de... Es como quien tiene poca cobertura en el móvil, ¿no? Es más difícil conectar con ellos y ellos, pues, lógicamente, si no llegan, no oyen la conexión, no se presentan, no pueden actuar, por más que quieran. Entonces, es muy importante para el contacto, en este caso, que somos los que trabajamos con ellos, mantenernos siempre, con toda terapia, con una energía muy alta. Porque estamos lidiando con personas enfermas que, claro, la enfermedad se hace física, pero no olvidemos que todo parte de una enfermedad emocional o espiritual y luego se manifiesta física. Entonces, muchas veces si a ti te duele un brazo y tú hacemos un llamamiento, para ponértelo fácil, para los médicos que te sanen el dolor del brazo, si el dolor del brazo está ocasionado por un estrés, por algo que a ti te está afectando emocionalmente y tú no lo has identificado, no van a ir a quitarte el dolor del brazo, van a ir primero a trabajar tu interior, tu espíritu, tu alma, tu estado emocional. Entonces es un proceso no rápido, porque no se puede aliviar un trauma en 24 horas, y menos si viene de un pasado, de una vida anterior o de tu infancia. Entonces ellos necesitan un tiempo de tratamiento para analizarte, para ir poco a poco sanándote y ayudándote a ser consciente de tu problema también, porque las personas tienden también a exteriorizar mucho lo que están limpiando, como pasa con el Reiki. Mira, el gato dijo mamá. Pues te ayudan en ese transcurso, ¿no? Y claro que el alivio del brazo vendrá, pues, probablemente al final del tratamiento, cuando ya hayamos sacado y sanado esa emoción, ni te vas a acordar de repente un día de decir, oye, hace unos cuantos días que ya no me duele el brazo, pero es que la gente a veces ni se acuerda de que tenía un dolor y que llamó por ese dolor. O sea, se limpian tantas cosas que ellos son los encargados de ayudar en eso. Entonces, son conexiones muy bonitas, muy bonitas. Voy a... ¿Se escucha el gato de fondo? Sí, sí se escucha, pero bueno,
¿Sabes qué pasa? Son cosas del directo. Hay una gata y lo voy a secuestrar. Bueno, como bien ha comentado Loreto, en la herramienta de los médicos del cielo se puede trabajar en diferentes formatos. Se puede trabajar en un formato que es improvisto, o sea, no improvisto, sino inmediato, ¿vale? Es la palabra correcta, es inmediato. Y también se puede trabajar en un proceso de media, corta distancia o larga distancia. En el tiempo, estamos hablando en el tiempo, no en distancia física. O sea, por ejemplo, duración de una semana o de varias semanas de tratamiento en lo que queramos trabajar en ese momento. Cuando hablamos de trabajar, no hablamos solamente de dolencia física, podemos trabajar también situaciones o podemos trabajar espacios. Pero bueno, Loreto nos seguirá comentando un poquito más de esto. Sí, lo que estás diciendo es lo del tiempo, por ejemplo. Se trabajan dos tipos de tratamiento, hablando del tiempo. Yo en mi caso he añadido o trabajo según ellos me guían también, como no yo, o sea, yo me pongo yo porque estoy yo aquí sentada, pero yo no en general de las personas que trabajan con ellos. Cada uno tiene su libertad de comunicarse y de recibir los mensajes como les lleguen, la información que les llega y de la mejor manera de trabajar a través nuestra. Entonces, cada uno adapta un sistema, ¿no? Son tan, yo, ¿cómo decirlo? Tan buena gente, como diría yo, que te adaptan, te ayudan a adaptarte a ti también, a un proceso de ser con contacto de sanación, en este caso canalizador de una sanación, ¿no? A pesar de que no es a través de nuestro cuerpo, como puede ser el Reiki, sí que es a través de nuestra intención. Y nuestra intención es bueno, yo siempre digo, y de hecho la semana que viene, cuando hablemos de Vortex, vamos a hablar también de esto. Hay una energía en el mundo que es la energía más potente, la energía más poderosa, universalmente hablando, que es la energía de la intención. Entonces, la energía de la intención es la energía creadora, por excelencia, y donde nosotros tenemos esa energía y somos conscientes de esa energía, podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, nos ayudan en un proceso de nosotros de reconocer también nuestra energía, nuestra intención. Nosotros tenemos que hacer una limpieza constante para que esa intención sea siempre lo más benevolente posible, lo más sanadora y lo más fuerte, ¿no? Para poder conectar de una forma y ayudar también con nuestra energía en todo lo que se pueda. Los tratamientos básicos, o sea, lo generalizado, lo que puedes encontrar en un curso, lo que puedes encontrar en un libro, lo que puedes encontrar en muchos sitios de información acerca de ellos, es trabajar la emergencia, ¿no? El llamado de urgencia que se llama. El llamado de urgencia se utiliza cuando es una urgencia puntual, cuando tienes prisa por algo, cuando es algo que tienes que sanar ya en el día de hoy, algo muy urgente, ¿no? Puede ser cualquier situación que a ti te parezca urgente o que a la persona a la que le pides ayuda le parezca urgente. Ellos siempre están disponibles para eso. Puede ser un dolor físico, puede ser un estado emocional duro, puede ser una previa, ¿cómo se llama? Un preoperatorio también, o un postoperatorio para una recuperación física más rápida. Cuando vamos a entrar a un quirófano, dentro del quirófano no entran, no siempre. Hay alguna vez que sí han participado, por lo que yo tengo entendido, no siempre, pero siempre te preparan antes y después de la operación, por ejemplo, en este caso, con tus médicos físicos, ¿no? Entonces, para eso sí se utiliza una sanación de urgencia. Cuando tú sientes la urgencia de que necesitas ayuda ya, algo claro, vamos a hablar serio, ¿no? O sea, una cosa responsable, no es un accidente como el que acabo de tener yo ahora. Una cosa responsable, no es un capricho, por eso tenemos que hablar mucho de la intención con la que hacemos las cosas también. Se hace el llamado de urgencia. Cuando es un tratamiento más prolongado, cuando necesitamos sanar algo más profundo, que ya están metidas las emociones, ya creemos que necesitamos un poquito más, o una enfermedad física un poquito más dura, pues sí que se utiliza el tratamiento de un mes. El tratamiento de un mes se les cita, se les hace una ficha a los pacientes, como cuando tú vas a un médico, se te hace una ficha con tus datos personales, tu fecha de nacimiento, la dirección donde tienen que llevar la sanación, en este caso tu domicilio, donde tú sueles estar, o donde vas a estar en el momento de la sanación, porque hay que poner una hora estimada también, porque eso sí son muy puntuales, y si se mandan a una hora del día, tienen que estar en casa en ese momento. Se recomienda, por ejemplo, sábanas blancas, se recomienda estar limpio, bañado, se recomienda un ambiente espacioso, limpio, que no esté cargado de cosas, que tenga la energía más blanca posible.
y se recomienda poner un vasito de agua en la mesa de noche. Entonces, todas estas recomendaciones se hacen para la llegada de la energía de estos médicos. Se hace el tratamiento de 4 semanas normalmente, que suele ser la primera semana van 4 días, la segunda semana 3 días, la tercera 2, la cuarta 1, que sería el final del tratamiento, y ahí valoramos si la persona necesita una siguiente sesión o si ya la dejamos así ya por lista, sanada y lo mejor posible. Normalmente con un tratamiento de un mes, la persona mejora muchísimo. Yo nunca insisto ni nunca ofrezco. Siempre espero que la persona sea la que sienta si quiere repetir, si se ha sentido bien y si se quiere seguir sintiendo mejor. Entonces, normalmente son ellos los que te piden. Mira, sí, he sentido una mejoría en esto, me he sentido muy bien emocionalmente, me gustaría probar un poquito más o no, me quedo así, tal y como estoy perfecta. Entonces, trabajamos en esos tiempos. Yo, en mi caso, suelo trabajar mucho en la emergencia de 3 días seguidos. Eso no está en ningún manual, eso lo uso yo porque me llegó así. Y normalmente cuando la persona está muy mal o el animal está muy mal y necesita una recuperación, un empujoncito para empezar un tratamiento luego a largo plazo, siempre doy 3 días de urgencia. Y después de los 3 días de urgencia ya vamos aflojando un poquito menos, pero siempre es como una bomba de energía para poder sacarlo del atolladero, como quien dice, ¿no? Pero esas son técnicas que cada uno va adaptando a su estilo de trabajo y dependiendo también de los médicos cómo te lo indiquen, porque no todos trabajan igual y no todos dan las mismas indicaciones. Esto es en mi caso personal y funciona bastante bien. Ya sea para, te digo, una casa, un local, una situación puntual, lo que sea. Se ayuda y se ayuda y las respuestas son muy rápidas. Sobre todo cuando la persona es consciente y no hace resistencia, porque tu misma energía negativa hace resistencia y no deja que las cosas sanen o que ocurran, porque te estás ensuciando otra vez la energía. Entonces siempre es muy importante que la persona colabore con la mejor energía posible, no es esperar sentado de brazos cruzados a que te hagan el trabajo. Ellos lo hacen por ti, pero también necesitan de tu colaboración. Y se pide lo mínimo, se pide una actitud positiva, un estado de amor propio, un estado de amor de calma, de tranquilidad, para no entorpecer con energías bajas y densas el trabajo de los médicos, ni el tuyo propio, porque al fin y al cabo es tu propia sanación, eres tú el interesado en sanar, no es una lucha a ver quién puede, quién no puede, ¿no? Yo ahí no tengo nada que ver, o sea, a mí que después me vengan, no, yo ahí es usted, su energía, la que está en juego encima de la mesa, para que estos seres, estas energías trabajen contigo. Si tú no te dejas ayudar, poco podemos hacer. O sea, yo hago de telefonista, nosotros hacemos de telefonista, tomamos los datos, mandamos allí la telepizza y ellos se encargan contigo, siempre contigo. Entonces, yo siempre estoy machacándolo siempre, por favor, señores, la energía es muy importante. Nadie está libre de problemas, todos los tenemos, yo parece que yo no tengo ningún problema. Todos estamos hasta aquí, de facturas, de prisas, de estrés, de todo. Lo que pasa es que si no hemos aprendido con esto que estamos viviendo, que la vida dura 24 horas y no llegamos a veces al minuto siguiente, que esto se va así, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? O sea, todo es secundario. Lo que importa es lo que hay aquí dentro, no enfocarnos fuera, enfocarnos hacia adentro, porque esto es lo único que nos vamos a llevar, lo que está dentro. Ni siquiera esto, por más que me ponga crema, yo no me lo voy a llevar en una parte. Entonces, lo que me necesita sanar es lo que tengo dentro y posponer todo lo demás. No en tiempo, porque si hay que pagar hoy, se paga hoy. Posponerlo en importancia. La importancia que requieren las cosas. Nos dejamos los hígados en carretera porque el de adelante va más lento, porque el otro no sé qué, porque el otro me dijo. Eso no tiene, es que estamos muy encajonados en este sistema y lo que quieren es ayudarnos a cambiar eso, a cambiar ese sistema. Si ya hubiéramos cambiado un poquito, ya estaríamos trabajando con ellos. De hecho, las personas que trabajan mucho la energía y suelen estar en una vibración alta, ya consciente, porque hay otra cosa, también me gustaría otro día hablar de esto, no estamos conscientes todavía mucho, entonces, ¿qué te iba a decir? Se me fue el baile porque me cortaron me cortaron el hilo. Retomo. Seguro que se me fue. Estaba hablando de las energías conscientes. Sí, de energía consciente. No sé por qué te le iba a decir esto, no me dejan decirlo. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Te juro que se me puso la mente en blanco.
por algo será. No pasa Bueno, nada. trabajar en la energía de uno, estar consciente uno siempre, y es la única forma de seguir adelante con todo esto, porque es que si no, como digo, si no hemos aprendido nada con lo que nos está pasando, poco vamos a... Ya estaríamos... Ah, bueno, ahora me acordé. Sí, me dejan. Era yo, le estaba echando la culpa a otra cosa. Las personas que trabajamos la energía y la conciencia, ¿no? Estamos conscientes trabajando nuestra energía. No es una cosa automática, es una cosa consciente. Es una cosa que dura, no tiene fin, o sea, es un 24/7. Es como, no es que voy a estar bien ahora este rato, ni es que voy a hacer un poco de meditación para estar bien 20 minutos, no. Es que nuestra obligación y nuestra responsabilidad es estar bien siempre. Nos podemos permitir estar mal, por supuesto, somos seres humanos, pero nuestra responsabilidad no es estar bien un rato mientras me tomo una caña, no, es estar bien siempre, todo el tiempo, lo que dure la vida. Entonces, hay que estar siempre trabajando, independientemente de cuál sea tu trabajo material. Tu trabajo espiritual es una cosa que no tiene excusa para no ocurrir. Antes de dormir, mientras te duchas, mientras preparas un café, todo ese momento tuyo, puedes estar trabajando tu energía y tu autosanación. A nosotros algunos se nos permite, a mí por lo menos, voy a hablar de mí porque no tengo permiso para hablar de otras personas, se me permite a veces estar presente en alguna sanación de los médicos del cielo, se me ha permitido, y yo espero que me sigan permitiendo, porque es muy gratificante, sobre todo cuando son personas que realmente llevo muy cerca a mí, o animales en este caso. Se me ha permitido, esto como se trabaja a distancia, nosotros no vamos a ningún sitio a poner manos como con Reiki, aunque se puede mezclar, se puede trabajar en conjunto. Cuando se ha mandado a distancia, unas distancias muy lejanas, a mí se me ha permitido estar en el sitio del animal en concreto. He visto el tratamiento que se le está haciendo, me han dejado ver, o sea, me han dejado a través de imágenes ver y escuchar. No escuchar físicamente, pero sí que me ha llegado la información de lo que allí se estaba hablando. Se me dieron unos datos que luego yo confirmo con la persona que es la dueña del perro, que me llama y me dice, me han dicho esto, esto y esto. Entonces yo eso ya se lo había mandado por WhatsApp. Dice, exactamente es eso. Me dejaron ver la limpieza que le hicieron en el momento de urgencia, me dejaron ver la posibilidad o no de sanación, el tiempo estimado y el por qué, le daban un tiempo estimado y el por qué le daban ese tiempo. Entonces, todo esto yo lo comunico a la persona interesada y la persona al rato la llaman y le dan esta información en los veterinarios, las personas que estaban allí, y ella ya lo sabía. Entonces, me dejan como entrar a veces en quirófano, como por así decirlo, y es una sensación muy gratificante. Es como estar tomando apuntes en clase. Verlo de lejos, ver cómo funciona y cómo lo están tratando, porque es una cosa muy cercana, entonces me pareció muy hermoso. Y poder tranquilizar a la persona que está sufriendo en ese momento, ¿no? El trance, por decir, el dolor, el miedo, todo esto. Entonces, trabajan de una forma muy amorosa. Se sabe cómo saber que son ellos los que están trabajando. Eso es un miedo que siempre al principio de cualquier terapia que empezamos a trabajar con energía nos da un poquito de miedo el saber que si se puede filtrar algo negativo por ahí, cómo estamos seguros. Me pasaba mucho con registros también, cómo estar seguro de que estás conectando realmente con seres evolucionados, porque no son ángeles, no son seres de luz, como dicen, no, son ángeles del cielo sanadores. No son ángeles, no son seres de luz, no podemos ponerle un título ni un cartel a cada cosa que nos parece hermosa, porque nosotros no somos ángeles y somos seres hermosos, cada uno de nosotros somos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estamos un poquito más atrás. El otro día mismo me comentaba una persona cercana que todos estamos en la misma evolución, y yo de aquí respondo a eso y absolutamente no. No estamos todos en la misma evolución, estamos todos en el mismo despertar, o sea, estamos todos en un despertar, pero no en el mismo despertar. Cada uno tiene un proceso, cada uno tiene una vida reencarnada, cada uno tiene una meta en la vida, un trabajo que hacer, que ha venido, cada uno tiene su propio trabajo que hacer en esta vida. No podemos llevar todos el mismo ritmo de despertar, no estamos todos en el mismo saco. Muchos vienen a reencarnar, todavía te pueden quedar 100 vidas por delante, a otros no les queda ninguna, ya han terminado con ello. Entonces es imposible decir que todos estamos en el mismo despertar, porque desgraciadamente despertar ha despertado muy poca parte de la población mundial, aunque cada vez son más, pero sí que les falta lo más importante, y es el comprender el para qué.
Porque de nada te sirve, yo siempre digo, de nada sirve encender un incienso, encender una vela y ponerte música hindú, si después a las 24 horas del día tú sigues siendo una persona negativa, una persona arrastrada, una persona que va siempre lamentándose de la vida. Eso no sirve de nada, eso no es ser espiritual. Yo no soy espiritual, yo no soy nada espiritual. Yo pongo rock and roll. A mí eso de... No, yo cuando medito, pero medito ¿para qué? Para conectarme por algo. O sea, siempre tiene que haber un propósito. No porque esté de moda o no porque qué guay soy. Entonces la gente está un poco confundida con eso. Los médicos nos ayudan a conectar con la conciencia también. Sí es verdad que cada vez que hacen una limpieza y una sanación, te ayudan a elevarte un poquito más, porque cada limpieza que tú haces, es como decía el Lobo Blanco ayer, somos cebollas, y esto lo usamos mucho en Ho'oponopono. Cada capita de la cebolla que vamos quitando, vamos llegando más adentro de la cebolla. Entonces, ellos también nos ayudan a quitar esas capas de podredumbre, ¿no? De pudrición que tenemos, lo que nos sirve, nos lo van limpiando, es como ir con la lima raspa, raspa, y cada vez vamos conectando más con nosotros. Y son unos guías maravillosos. Estar en contacto con ellos te ayuda muchísimo a comprender muchas cosas, a tolerar muchas cosas. Hay muchas personas que están muy dispuestas a conocer algo más allá, sin embargo no soportan que el vecino les ocupe el aparcamiento. Entonces, ¿cómo tú esperas a aceptar a nadie que no sea ni siquiera físico y si no aceptas a tu hermano, ¿no? Nosotros todos somos hermanos y todos tenemos la responsabilidad de cuidar unos de otros. A mí a veces me dice, es que tú no tienes por qué decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Yo no lo digo lo que tiene que hacer, pero es mi responsabilidad saber que si tú estás haciendo algo dañino para ti y no eres consciente, y yo sí lo soy, yo me siento responsable de ti como hermana. Y mi trabajo es ayudarte a que tú lo veas de alguna manera, ofrecerte la herramienta. Otra cosa es que tú no lo quieras hacer. Pero callarte y mirar para otro lado como que es su libre albedrío, eso a mí no... Por eso están los médicos ofreciéndose siempre. Para la persona que sea consciente de que necesita sanar algo y ellos están ahí los primeros. Y nos ayudan muchísimo al crecimiento, tanto a los que hacemos de filtro, de canal, como a la persona sanada, el animal. Te digo, es un gozo, es un gozo. Y muchas personas cuentan sus experiencias con ellos. Mucha gente, yo no sé si los han llegado a ver, sinceramente. Verlos yo creo que es muy complicado. Es muy complicado verlos porque, como decimos, son seres, son energías. Entonces la energía es imposible de captar con los ojos humanos. Otra cosa es que que puede ser posible, yo no les digo que no, que yo he llegado a la conclusión de que estas personas deberían de haber estado en una vibración tan elevada, en una frecuencia tan buena y tan alta, que haya podido tener la posibilidad de visualizar su energía, su forma etérica, ¿no? Por así decirlo. Y eso sí que lo entiendo y me da muchísima envidia de la sana. Yo he visto cositas, pero no se me manifiestan, no porque yo no los llamo para mí, los llamo para afuera, entonces no sé cómo llegan. Sí que me han llamado diciéndome que han visto formas de luces, esferas de luz en la casa, cerca de las personas, o han sentido cosas. Y eso sí lo puedo verificar. Se sienten toquecitos, se sienten burbujitas, como burbujitas por el cuerpo, o sobre todo la zona que están tratando. Y automáticamente, y esto sí es que es corroborado y confirmado, te inducen al sueño sí o sí. O sea, son mínimo 20 minutos de sueño que vas a tener aunque no quieras dormir, te vas a quedar dormido, pero yo me río mucho porque dicen, yo a esa hora no duermo. Y caes en un sueño completamente profundo durante mínimo 20 minutos, porque es el tiempo que ellos necesitan para trabajar contigo. Y es verdad, yo lo he comprobado y es que intento programar que no, y no hay manera. Es que por eso es muy recomendable la persona que se trata con ellos. Normalmente se pone la hora nocturna, que es cuando uno ya sabe que está en camita, a no ser que estés malo, estés enfermo, estés en la cama completo todo el tiempo. Si es una persona que está activa, se le pone una horita nocturna para que esté en su cama, porque no te pueden pillar conduciendo, que necesitas una dirección estable, un sitio donde encontrarte todos esos días a esa misma hora. Y sobre todo porque te vas a quedar dormido. O sea, aunque estés en el comedor, te echas la cabezada, ¿eh? Te la echas seguro. O sea que no ha habido una sola vez que no se haya dormido la gente con ellos. No te das cuenta. De repente te despiertas y dices, ¡ay, me quedé dormida! Claro. Es que trabajan así. Y coincide muchísima gente, sobre todo en lo que ven, en lo que sienten, y en el dormir, los 20 minutos de siesta obligados como niños buenos, y luego sobre todo en el sentirse mejor. A veces la gente no te llama para decirte que se siente bien,
Porque una vez a ti solo te duele la cabeza, solo te acuerdas de la farmacia cuando te duele la cabeza. Tú te sanas, ya se terminó el tratamiento y la gente sigue con su vida. O sea, a veces soy yo la que por curiosidad digo, mira, tú estás mejor. Ah, sí, mira, no, como diciendo, no me había dado ni cuenta que ya no me dolía. Claro, a veces tengo que ir yo por saber que están bien, ¿no? Por saber si realmente les ha funcionado, si se sienten bien de verdad. Y es increíble que la gente... A mí me hace gracia porque ellos siguen como si nada. Digo, mira, hay que ver, hay que te dio hace una semana que te estás muriendo. Y míralo ahora, ¿no? Y eso es súper gratificante. Ven, niño, ven. Es súper gratificante. Entonces, yo disfruto mucho trabajando con ellos. Creo que es una de mis terapias favoritas porque me gusta mucho la presencia. El conectarme con ellos a lo mejor yo hago una meditación de 20, 30 minutos de conexión y yo eso me lo gozo. Yo digo a mi madre, digo, mamá, me pega un viaje. Me pego unos viajes, te enseñan unas cosas impresionantes y lo que tú sientes mientras estás con ellos no tiene... Yo creo que los que lo hacen me están entendiendo. Si hay alguien que vaya a ver el vídeo y que lo haya practicado, me va a entender perfectamente. Porque no hay palabras para explicarlo. La emoción que se siente en contacto con ellos es que ojalá evolucionemos todos nosotros a llegar... O sea, mi meta sería llegar a ser un médico del cielo el día que yo me vaya de este cuerpo físico y poder trabajar con ellos porque es que es impresionante. Y yo lo recomiendo muchísimo. Por lo menos el acercarse a intentarlo, ¿no? Están ahí, o sea, hay muchísimas terapeutas que trabajan con médicos del cielo, poco todavía para lo que son, no lo estamos explotando nada y es una energía maravillosa, están ahí para ayudarnos y la verdad que la gente no le despierta aún la curiosidad. Yo no sé si es porque les da respeto o porque no creen, no lo sé, cada opinión de cada uno, pero una vez que tú lo compruebas, te cambia la percepción de la vida completamente. Dices tú, iba a decir la hostia. No son imaginaciones de uno. No, porque yo a veces yo no te puedo decir, no vas a sentir esto, vas a ver lo otro. No, porque ya te preparo. Entonces yo no digo nada. Digo, si notas algo, pues me cuentas, ¿no? Y todos coinciden en lo mismo. Me dicen, no, yo noté... Una paciente, por ejemplo, que se despertó con las piernas completamente encogidas aquí arriba, las rodillas, una persona que está operada de caderas que no se puede mover las piernas de esa manera, o en posición fetal, nunca había dormido en posición fetal, te mueven de forma diferente. Otra me decía que la pierna parecía que se la estaban colocando, se la estaban moviendo, ella sentía algo muy raro en la pierna, tenía un problema de columna, y claro, yo me imagino que te van removiendo por dentro todo un poquito, o sea, todo se va colocando en su sitio, a pesar de que duermes. Sí, hay veces que los notas muchísimo, antes de dormir o después, los notas todavía que están por ahí. Hay gente que ha visto un humito verde, como que la habitación se torna un color verdoso. En mi caso son esferitas de luz, como de luz, o como si fueran globitos de agua. Eso es lo que me han llamado diciéndome que han visto, que es lo que yo sé de lo que yo envío, o los que trabajan conmigo, son esos globitos de agua que se ven alrededor de uno, sobre todo en los brazos alrededor, como que te llenan de agüita por alrededor. No te mojas, ¿no? Pero sí que se ven las burbujitas. Es lo que coincide en los pacientes. Bueno, yo invito a todos los que nos estén viendo, ya sea en directo o sea posteriormente, que si han tenido alguna experiencia con médicos del cielo y la quieren comentar, pues que la pongan abajo en los comentarios y que nos cuenten las experiencias que hayan tenido, si lo han vivido en sus carnes o conocen de algún caso que haya funcionado. Bueno, yo creo que más o menos, a grosso modo, hemos hecho un recorrido amplio por lo que son los médicos del cielo y una visión importante de cómo se trabaja para que la gente tenga una idea y bueno, y que sepan que hay una herramienta más con la que se puede utilizar pues para sanar o equilibrar cualquier tipo de situación, no solo a nivel físico, sino a nivel general. O sea, cualquier tipo de situación, una situación de estudios o incluso un espacio, en lugares también se puede trabajar con ellos. Bueno, y la próxima semana, ¿qué nos tienes preparado para nosotros? La próxima semana vamos a hablar de Vortex.
El Vortex no es muy conocido todavía en España, incluso en Europa no es una cosa que yo vea que esté muy expandida, viene de Estados Unidos hace muchísimos años. El Vortex es una forma de Reiki. El Vortex Aura Healing es la sanación de tu energía áurica, de tu campo áurico. Es una limpieza, mantenimiento y sanación de las rupturas del campo áurico. Por eso sientes que es muy importante lo de la energía, que somos energía y tenemos que mantenernos protegidos y limpios. No podemos evitar el que se nos ensucie, que nos absorban energía, que nos pongan de mal humor. No se puede evitar, convivimos con todo. O sea, que no podemos eliminar al vecino porque tenga una energía densa, pero sí que podemos ser conscientes de ello, aprender a estar conscientes de lo que nos provocan las personas negativas, ponernos alerta para poder estar siempre a la defensa de... Y cómo autolimpiarnos, autosanarnos y autorrepararnos nuestro campo áurico y no sea tan perturbador para nosotros, ¿no? Que nos mantenga siempre en un estado óptimo y saludable. Entonces, es facilito, son ejercicios, se puede explicar cómo funciona el Vortex y así saben una herramienta más de limpieza energética. Pues muy bien. Pues como siempre, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Y bueno, espero que nos veamos el próximo jueves y sigamos hablando de temas interesantes y que a la gente le resulte útil la información. Esa es la intención. Pues nada, pues muchísimas gracias, Loreto, y nada, y pórtate bien. Bueno, un saludo. Bueno, chao. Gracias. Chao. Bueno, señores, y muchísimas gracias a ustedes por haber estado ahí con nosotros, a los que están escuchando día a día todo este tipo de informaciones y de charlitas que hacemos con nuestros invitados. Y les recuerdo que si no se han suscrito al canal, pues le den campanita al YouTube, le den me gusta a nuestro canal de Facebook y también, por si quieren estar informados a través de nuestro canal de Telegram, pues pueden suscribirse y recibir las informaciones que ahí tenemos. Mañana viernes tenemos, como últimamente todos estos viernes, una cita con el baile, así que mañana haremos una charlita a partir de las 9 de la noche con varios invitados, así que te espero, si te gusta